Seguimos avanzando en nuestro video número 28 de una serie de videos que hemos titulado Apocalipsis al alcance de la razón. Y hemos estado revisando que sí es factible ubicar este libro y las profecías que allí se cuentan con la historia paralela del primer siglo. No olvidemos que comenzó en el capítulo 1, verso 1 al 3, haciéndosele saber al siervo Juan que las cosas que allí iban a ser contadas estarían pronto a suceder porque ese tiempo se había acercado. Y nuevamente en el capítulo 22, verso 10, se le hace saber que no sellara las palabras de la profecía de ese libro porque el tiempo estaba ya cerca. Por mucho tiempo este pronto y cerca han sido llevados a alegorías, generando teorías futuristas. Y respetando lo que cada quien piense, es necesario primeramente darle honor a estos adverbios de tiempo y compararlo con las profecías que se estaban desarrollando en el primer siglo, donde una bestia haría guerra contra los santos hasta vencerlos y hollaría esa ciudad santa, como lo cuenta el capítulo 11, verso 2, ciudad que hace referencia a Jerusalén, tal cual lo había profetizado el mismo Cristo según Lucas capítulo 21 verso 24, profecía que estaba anunciada desde tiempos pasados y usted lo puede leer con mucho detalle en Ezequiel capítulo 16, donde recibe esa Jerusalén el título de ramera por haberse corrompido con dioses extranjeros al punto de sacrificar sus hijos en honor a esos dioses. Y Dios había decidido que la juzgaría por las leyes de la ramera, saciaría su ira y nunca más se enojaría con ella. Acción que no coincide con los tiempos de Nabucodonosor, ya que vemos que nuevamente Dios arremete hacia esa ciudad santa en el año 70 hasta el 73, cuando le permite al emperador Vespasiano, representante de ese imperio romano, enviar a su hijo Tito para que causara esas catástrofes que hoy la historia nos sigue contando. Hasta el video anterior hemos podido ver la relación coherente y perfecta que tienen las profecías de Daniel capítulo 7 con la bestia que nos narra Apocalipsis en el capítulo 13, e inclusive Daniel en el capítulo 9 a partir del verso 24 también había anunciado que después de la muerte del Mesías príncipe, la ciudad y el santuario serían destruidos para consumar el pacto en la última semana profética de las 70 que nos mencionan los mismos versos. En el video anterior pudimos ver también a qué hacía referencia la imagen de la bestia y el número 666, número que podía ser entendido e interpretado por los hermanos del primer siglo, a los cuales fue enviada primeramente la carta de Apocalipsis. En esta nueva oportunidad vamos a revisar lo que nos cuenta el capítulo 5 y el capítulo 6 acerca de ese libro que tenía 7 sellos y que sería abierto para que el siervo Juan pudiera notar lo que cada sello contaba. Les invito a leer con detalle dichos capítulos antes de avanzar, porque de esta manera podrá entender mucho mejor el planteamiento que en esta nueva oportunidad se le es traído. Sigamos avanzando entonces en base a estos dos hermosos capítulos del libro de Apocalipsis. Tú llegaste a mí, mi gran Señor, me sellaste con tu amor, con tu paz y tu perdón. Eres tú mi Dios, mi Redentor, mi divino Salvador, me das vida y valor. Podemos leer en Apocalipsis 5 y 6 dos de los capítulos más interesantes que tiene este libro de revelación, donde nos menciona acerca de este libro que estaba sellado. Y le he colocado acá el libro abierto de Apocalipsis porque encontramos en el desarrollo de todo el capítulo 6 que esos sellos serían quitados para que Juan pudiera ver el misterio que encerraban estos sellos y se lo pudiera hacer llegar a las 7 iglesias que estaban en Asia. Ya en el capítulo 22, verso 10 de Apocalipsis, se le diría a Juan que no sellara las palabras de las profecías de ese libro porque el tiempo estaba cerca.
O sea que había llegado el tiempo para abrir todo lo que ese libro contaba, y según el capítulo 10, verso 7 de Apocalipsis, el misterio que Dios había anunciado desde el pasado a los profetas sería consumado en el toque de la séptima trompeta. Y nuevamente vuelvo a reafirmar que el libro es interpretado dependiendo de cómo se vea el adverbio de tiempo pronto y cerca que nos cuenta el capítulo 1 del verso 1 al 3, donde fue usado el término tachos o tajos que puede encontrar en el Strong con el número 5034, pero que también aparece para definir cerca el término engus, que también puede ser usado con una Y para decir algo así como enhis, y que usted puede encontrar en el Strong con el número 1451, indicando un tiempo cercano o próximo en cuanto a lugar o tiempo. Y estos adverbios no precisamente estaban siendo presentados de manera alegórica. Sin embargo, muchos, haciendo uso de 2 de Pedro 3:8, donde nos hace saber que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, han utilizado este verso para acomodarlo en todos aquellos planteamientos de tiempos cercanos que se asumen que todavía siguen hacia el futuro. Y hemos estado hasta ahora revisando los detalles de estos adverbios para poderlo comparar con la historia del primer siglo y con todas las profecías antiguas, y poder entender que según 1 de Juan 2:18 ya estaban viviendo el último tiempo en el momento de Juan escribir esta carta, porque según Hebreos 9:26 Cristo había venido para ofrecerse como sacrificio en la consumación de los siglos, es decir, que unos tiempos estaban finalizando para abrir unos tiempos nuevos donde según Efesios 2:7 Dios derramaría la abundante riqueza de la gracia en esos nuevos siglos que se abrirían. Una de las cosas más atractivas que presenta este libro sellado es la mención de los 7 sellos. Y por mucho tiempo, cada uno de estos sellos han sido relacionados con distintos escenarios mundiales. Pero vamos a seguir mirando que Dios estaba hablando muy puntualmente con los descendientes directos de Abraham, a los cuales le cumpliría la promesa de devolverlo a sus tierras finalizando la dispersión, para consumar de igual manera ese pacto que había concertado con el rey David, y que según el capítulo 3 verso 7 de Apocalipsis, Cristo vendría como ese descendiente de David con las llaves que abrirían esas puertas que ellos tanto anhelaban. Y por eso usted podrá notar en Apocalipsis 22:16 que nuevamente caracteriza al Cristo como ese linaje de David, esa estrella resplandeciente de la mañana, que según la promesa anunciada en 2 de Samuel capítulo 23, podemos ver que David esperaba que Dios le consumara estos tiempos, cuando Dios enviaría sobre Israel a ese justo que gobernaría entre los hombres en el temor de Dios, y sería como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Y nuevamente lo podemos encontrar caracterizado en esta cita bíblica, donde asegura que ese león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y con estas expresiones estaría mostrándonos a qué público de manera directa se dirigía: un público conocedor de profecías antiguas. Recordemos que el pacto que Dios concertó con el rey David y que nos narra 2 de Samuel capítulo 7, había asegurado que fijaría lugar al pueblo de Israel y lo plantaría para que habitase en ese lugar y nunca más fuera removido, ni los inicuos le afligirían más como lo fue al principio. Y por eso puede volver a leer en 2 de Samuel 23 que David esperaba que Dios hiciera florecer toda la salvación y el deseo, pero también esperaba que los impíos fueran todos ellos como espinos arrancados, para poder consumar estos tiempos para el pueblo de Israel. Acción que todavía no vemos completada en el primer siglo de la era del Cristo, porque se encontraban dispersos según la carta de Santiago en el capítulo 1 verso 1, y que nuevamente refuerza el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 1 verso 1.
Dios entonces limpiaría esta tierra de inicuos para poder consumar los tiempos de las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes, que había prometido según el Salmo 105 del 8 en adelante, que guardaría esa palabra que había concertado con este patriarca y con sus descendientes, entregándole las tierras prometidas. Porque según Ezequiel capítulo 37 verso 25, habitaría en la tierra que le había dado a ese siervo Jacob, asegurando que los hijos y los hijos de los hijos la tomarían para siempre, cumpliéndole la promesa al rey David de ser rey sobre ellos a través de este descendiente que vino a ser cumplido en la persona del Cristo, que según Romanos capítulo 1 y capítulo 9 era el descendiente de David según la carne. Por eso podemos notar en segunda de Pedro capítulo 3 que el apóstol le hace saber a los expatriados que mantuvieran muy presentes las palabras proféticas que habían sido anunciadas desde tiempos antiguos, donde se activaría un día terrible del Señor y los impíos junto con la tierra serían quemadas para activar una nueva era en un cielo y tierra nueva donde habitaría la justicia. Por esta razón podemos leer que en la carta a los hebreos, que no estaba dirigida precisamente a gentiles, les hace saber el escritor en el capítulo 6, verso 8, que esa tierra que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y observen que nuevamente utiliza un adverbio de tiempo cercano llamado próximo. Y en el griego es el mismo engus o enguis que hemos hablado, que aparece en Apocalipsis 1.3 para referirse a una cercanía en cuanto al lugar o tiempo, y que lo puede revisar nuevamente en el Strong con el número 1451. Y vemos nuevamente este adverbio aplicado en la cita de Hebreos 8.13 para asegurar que todavía en el momento de escrita la carta, el antiguo pacto no había desaparecido, pero estaba próximo a desaparecer, lo que nos indica entonces que estaban todavía por consumarse unos tiempos importantes para Dios poder confirmar el nuevo pacto que había concertado con la casa de Israel y que según ese capítulo 8 de Hebreos aún Cristo lo estaba mediando. Lo cierto entonces es que los inicuos y la tierra debía ser destruida para activar una nueva era de justicia, lo cual tiene mucha relación con el planteamiento de Apocalipsis cuando habla que ese castigo que está allí anunciado estaba pronto por suceder y que daría respuesta a esa ira de la cual habló Juan el Bautista según Mateo capítulo 3 verso 7 cuando se dirige a los descendientes de Abraham juzgando a aquellos fariseos que estaban tratando de huir de la ira venidera. Profecía que ya había sido anunciado en Malaquías capítulo 4, donde Dios había dicho a través del profeta que primero enviaría a ese profeta Elías antes de activar ese día terrible, donde los inicuos serían consumidos como estopa en horno ardiente para traer justicia y salvación a todos aquellos que la estaban esperando en el temor y la obediencia a Dios. Y no olvide que el mismo Cristo aseguró que ese Elías venidero estaba representado en la persona de Juan el Bautista, como nos los cuenta Mateo capítulo 11, verso 11 al 14, y nuevamente lo puede leer en Lucas capítulo 1 a partir del verso 13. Antes de poder entender ese capítulo 6 y los sellos abiertos, es necesario que leamos el capítulo 5, donde nos dice lo siguiente: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Cuando hablamos de libro, estamos hablando de papiros, porque en ese tiempo no se fabricaban como hoy día nosotros lo conocemos. Y la palabra libro en el griego viene de biblión. De allí justamente es que sale el término Biblia, para referirse a libro o a libros. Antes de entender qué decían estos libros, se nos hace necesario comprender quién es este que estaba sentado en el trono.
y que tenía en la mano derecha justamente el libro del que estamos hablando. Apocalipsis nos da pista en varias citas a quién directamente se refería. Podemos notar en el capítulo 6, versos 16, que cuando se anuncia en el sexto sello la ira venidera, muchos dirían: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Observe que al utilizar esta letra I, que actúa como un copulador, y en este caso es una letra que está uniendo dos sustantivos y a la vez los está diferenciando, nos dice que uno es el que está sentado en el trono y otro es el Cordero. Lo que nos está invitando a pensar que quien está sentado en el trono, según esta cita, es el Padre Celestial. Sigamos viendo otras referencias. En el capítulo 1, versos 4 y 5, Juan introduce un saludo a esas 7 iglesias diciéndole: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego vuelve a separarlo diciendo: y de Jesucristo el testigo fiel. Es decir, que el que está sentado en este trono no se estaba refiriendo precisamente a Jesucristo, sino al Padre Eterno. Y ya estudiamos en un video anterior que también hace referencia que ese Dios vendría. Ese pueblo lo estaba esperando porque era una profecía antigua. No solamente ese ha de venir hacía referencia al Cristo, sino también al Padre Eterno que recibiría ese reino que Cristo le entregaría. Según Apocalipsis capítulo 3, verso 21, Cristo estaba sentado junto al trono del Padre Celestial. Esto habría sucedido el día de Pentecostés, cuando fue sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, no estaba aún sentado sobre su propio trono de gloria, porque según Mateo 25:31, este sentarse solamente podría acaecer cuando viniera con sus ángeles a dar esa retribución y apartar a la derecha a esos herederos del reino que estaba siendo prometido. Sin embargo, ya en Apocalipsis 22, verso 3, podemos notar que una vez descendida esa santa ciudad de Jerusalén, el trono de Dios y del Cordero estaría sobre ella, lo que habría indicado que en ese momento ya habría venido con ángeles a consumar esa siega que había sido anunciada. Por lo tanto, antes de consumarse los tiempos anunciados en Apocalipsis 21 y 22, solamente podemos decir que el que estaba sentado en trono sería el Padre Eterno, hasta el momento en que Cristo se sentara en su propio trono de gloria, que según nos narra Mateo 19:28, Cristo afirmó que se sentaría en tiempos de la regeneración, que tiene mucha relación con esa restauración del reino que Hechos 1:6 estaba siendo esperada, y con los tiempos anunciados en Hechos 3:20 y 21, donde asegura que el cielo debía recibir al Cristo hasta el tiempo de venir a restaurar todas las cosas que habían sido anunciadas por boca de los profetas. En Apocalipsis capítulo 7, verso 15, nuevamente nos hace referencia diciendo que el que está sentado sobre el trono extendería el tabernáculo sobre los vencedores de la gran tribulación, para que luego el Cordero los pastoreara. Y ese tabernáculo que nos está contando, hemos visto en varios videos que está nuevamente narrado en Apocalipsis 21:3. Sería allí, después de que cielo y tierras pasaran, que descendería la nueva Jerusalén, y el tabernáculo sería extendido sobre los hombres, para que Dios los reconociera como su pueblo, y Él estaría con ellos por siempre. Esta acción solamente es factible entenderla en tiempos terrenales, porque lo primero que notamos es que la nueva Jerusalén descendería, y luego vemos que le sigue llamando hombres para darnos a entender un tiempo terrenal, en una relación espiritual, pero definitivamente terrenal. Si usted sigue leyendo ese capítulo 21, a partir del verso 24, notará que las naciones que fueran salvas traerían la gloria y la honra a esa Jerusalén, y en el capítulo 22, verso 2, las hojas del árbol que estarían dentro de esa ciudad serían para sanidad de las naciones,
lo que nos sigue contando tiempos humanos donde naciones debían ser sanadas. Y aunque nos han dicho que vamos a subir a recibir la Nueva Jerusalén en el cielo, no coincide con el planteamiento de ese capítulo 21. Nos sirve también estos versos para entender que si el planeta Tierra va a ser destruido, y por eso habla de cielos y tierras nuevas, el capítulo 21, verso 1, entonces la pregunta es, ¿dónde descenderá la Nueva Jerusalén si aparentemente ya no va a existir esta tierra? Pero si comprendemos las profecías antiguas, podemos ver que esta nueva era para Jerusalén estuvo anunciada desde tiempos pasados, y usted lo puede leer en Isaías 60, Isaías 65, 17 al 19, Isaías 62 del 1 al 5. Dios había prometido activar una reconciliación con Jerusalén para gozarse nuevamente con ella. Pero primeramente debía activar ese día terrible que solamente era conocido por Dios, y una vez consumado saldrían de Jerusalén aguas de vida para que Dios fuera rey sobre toda la tierra, como muy bien lo contó Zacarías en el capítulo 14 a partir del verso 7. Lo cierto del caso es que esta naturaleza divina que está sentada en el trono está haciendo referencia al Padre Celestial. En Apocalipsis capítulo 20, verso 11, podemos notar nuevamente que Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en ese trono. Y cuando vemos este juicio del gran trono blanco, donde serían lanzados a la segunda muerte todos aquellos que no estuvieran inscritos en el libro de la vida del Cordero, nos hace pensar en la profecía que ya Daniel capítulo 7, verso 9 había anunciado, donde él estaba mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Y cuando ese juez se sentó, los libros fueron abiertos. El mismo relato que nos cuenta Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Delante de ese gran trono blanco son abiertos estos libros para hacer los juicios a aquellos que estaban o no inscritos en el libro de la vida del Cordero. Sabemos que no está haciendo referencia al Cristo porque nos sigue contando Daniel hasta el verso 14 que el Hijo del Hombre sería acercado a este anciano de día para recibir gloria, reino, honra, poder. Y si este Hijo de Hombre está haciendo referencia al Cristo, entonces el anciano de días que está sentado en ese trono estaría haciendo referencia al Padre Celestial. Nuevamente Apocalipsis 4 del 1 al 5, a Juan se le permite en el Espíritu poder subir al cielo para que se le mostrara las cosas que sucederían. Y en ese instante asegura Juan que vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, asegurando que alrededor del trono habían 24 tronos, con 24 ancianos vestidos de ropas blancas, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, que justamente nos venía contando el capítulo 1, verso 4. Les invito a revisar Ezequiel capítulo 1 para que observen también esta visión de este gran trono que tuvo este profeta. Y de esta manera podemos abrir un poco más la mente a lo que nos está tratando de contar el capítulo 4. Nos sigue contando el capítulo: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Esta cita nos invita a pensar cuándo fue sellado ese libro, porque por lo visto está desde tiempos pasados sellado. Y una referencia que nos puede ayudar a entender un poco sería la anunciada en Daniel capítulo 12 verso 4, cuando se le está hablando a Daniel sobre los tiempos del fin. Y él tiene deseo de saber cuándo serían esos tiempos, y se le hace saber que cerrara las palabras y sellara el libro hasta el tiempo del fin. Cuando leemos Daniel, inclusive se enfermó tratando de entender esas profecías y no lo pudo lograr. Y hasta este capítulo 12 se le deja a Daniel anunciado que habría un sello hasta el tiempo del fin. Este fin, algunos lo pueden relacionar con fin del planeta o fin del mundo. No hay una cita bíblica directa que nos hable de este fin del planeta o del universo. Y las que han sido usadas han sido malentendidas por no entender muchas veces a qué se refiere el Señor.
Podemos ver, por ejemplo, que 2 de Pedro 3 nos habla de la destrucción de la tierra con sus impíos. Pero si entendemos que Pedro le estaba escribiendo a expatriados, también podemos asumir que el término tierra no era el planeta, sino esas tierras de Israel que estaban siendo prometidas desde tiempos pasados. Y pudimos ver en el video anterior que Ezequiel capítulo 20 verso 5 hace saber que hay muchas tierras, pero la más hermosa de todas es esa tierra que fluye leche y miel, haciendo relación a las tierras de Canaán que toma el pueblo de Israel. Y nuevamente en Ezequiel 36, a partir del verso 19, las naciones que hablaban mal del nombre de Dios por causa del pecado del pueblo de Israel, llegaron a decir: estos son pueblos de Dios y de la tierra de Él han salido. La tierra de Dios de ese verso no se estaba refiriendo al tercer planeta de la órbita solar. Así que esta destrucción de tierra con impíos estaba haciendo referencia a los hechos que acaecerían en el año 70, cuando Jerusalén literalmente fue destruida y quemada por los gentiles. Guerras que habían comenzado primeramente sobre Judea en tiempos de Nerón en el año 66, donde Vespasiano, como comandante de las tropas de ese emperador, atacó a estas tierras de Judea, pero después de muerto Nerón, Vespasiano terminaría tomando el poder de emperador, atacando desde el año 70 hasta el 74 a Jerusalén, y finalizaría con la destrucción de Masada, esa fortaleza que estaba ocupada por el rey Herodes. Cuando Mateo 24 habla de los tiempos del fin, dice en el verso 34 que esa generación no pasaría hasta que todo se cumpliera. Quiere decir que ese fin estaba cercano a los tiempos de esa generación. Y cuando vamos al verso 3, en la Reina Valera puede encontrar la traducción fin de siglo, del griego aión, lo cual también significa era. Y es la misma palabra que encontramos en Mateo 28:20, cuando Cristo hizo referencia a que estaría todos los días hasta el fin del siglo, pero que muchas versiones han traducido como mundo, e inclusive en Hebreos 1 la podemos notar traducida como universo. Sin embargo, si tomamos una Biblia textual, y en muchas referencias de la llamada Biblia El Oso, que fue la primera versión de Casiodoro de Reina en el siglo XVI, podemos encontrar la traducción siglo. Y si hablamos de fin de siglo, todo está muy coherentemente relacionado con planteamientos bíblicos. Porque si usted ve, por ejemplo, en Mateo 13, 39 y 40, podrá notar que la siega sería en ese siglo donde estaban presentes esos discípulos con los que Cristo hablaba. Y unido a Mateo 24, 34, el mismo Señor aseguró que sería en esa generación. Muchos alegan que ese fin no podía consumarse, según Mateo 24, 14, hasta tanto el Evangelio no llegara a todo el mundo. Pero ya pudimos ver en videos anteriores que allí en Mateo 24, verso 14, aparece la palabra oikoumene, que es la misma que aparece en Hechos 11, 28, para referirse a tierra habitada. Y en Colosenses 1, 5 y 6 hace ver que ya el Evangelio había llegado a todo el cosmos, a todo el mundo de la época del escrito. Lo que da a entender entonces que este término cosmo y que este término oikoumene tampoco se refiere a la totalidad del planeta, sino a la tierra habitada de la época. Entendiéndolo entonces desde esos planteamientos, el tiempo del fin tendría muy buena relación con ese planteamiento de Mateo 24:3. Y de ser así que todo sucedería en esa generación, el pronto de Apocalipsis tendría mucha coherencia con estos tiempos cercanos. Es muy posible que este libro sellado está haciendo referencia de alguna manera a este libro que Daniel está anunciando que fue sellado en sus tiempos. Y ahora llegaría el tiempo para ser abierto y consumado lo que él contaba. Nos sigue diciendo Apocalipsis: y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Este libro no podía ser abierto jamás si no aparecía este digno. Y es allí donde uno de los ancianos le hace saber a Juan que no llorara,
porque ese león de la tribu de Judá es a raíz de David, es decir, el Cristo, ya había vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por eso Cristo había venido en la consumación de los siglos, según Hebreos 9:26, y sería el único capaz de quitar estos sellos para consumar lo que ese libro estaba guardando en misterio. Nos sigue contando la cita que ese descendiente de David vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y nuevamente estamos entendiendo que es el Cordero tomando el libro de la mano del Padre Eterno o del Anciano de Día, como lo había dicho Daniel 7. Y cuando lo hubo tomado, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. De estos 4 seres vivientes ya había hablado Ezequiel capítulo 1. Y les vuelvo a invitar a leerlo para que puedan captar que estos seres vivientes, que muy posiblemente representan querubines, según el capítulo 9 y 10 del mismo libro de Ezequiel, tenían alas y estaban sosteniendo esa rueda donde se encontraba la gloria de ese trono de Dios. Por eso siempre están delante de la presencia de Dios, y nuevamente lo podemos encontrar en este capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, donde al igual que Ezequiel le entrega características. Uno de ellos tenía semejanza de león, el segundo de becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Eso nos lo cuenta Apocalipsis 4:7, y en el verso 8 dice que cada uno tenía 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y en Ezequiel 1 verso 5 hace saber que uno de ellos tenía semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, otro tenía cara de león, el tercero cara de buey y el cuarto cara de águila. Una relación muy cercana que es difícil expresarla porque está hablando de seres celestiales junto al trono de Dios. Sin embargo, algunos presumen que se está refiriendo a 4 cualidades divinas diferentes. Nos sigue contando Apocalipsis 5:8 que todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, de la cual nos va a seguir hablando más adelante. Cantaban un nuevo cántico, diciendo que el Cordero es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos sigue contando: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y al decir reinaremos es porque todavía no reinaban sobre la tierra, que era justamente la promesa que en Daniel capítulo 7 había sido anunciada y que solamente veríamos consumado en el momento de cumplirse Apocalipsis 22:5. Es necesario detenernos un poco en estos versos para poder revisar un interlineal griego y español y poder captar algunas cosas importantes. Lo primero a comprender es que a pesar que dice que Dios los había hecho reyes, en el griego aparece la palabra basileia que indica reino, y es la misma palabra que podemos leer en Apocalipsis 1:6. Esto tiene que ver con la promesa que podemos encontrar en Éxodo capítulo 19 en sus primeros versos, donde Dios siempre quiso hacer un reino de sacerdotes formando una nación santa para él. Para definir rey o reyes, la palabra griega es basileus, y es la que usted puede encontrar en Apocalipsis 19:16. Sin embargo, este basileia, que fue traducido como reyes en Apocalipsis 1:6, lo volvemos a observar en el 1:9, pero bien traducido por reino. Podemos tener entonces ante esta cita que Dios los había hecho un reino de sacerdotes para reinar justamente sobre esa tierra prometida a aquellos descendientes de Abraham. Lo segundo a notar es que al usar este pronombre nos, da a entender que está incluyendo a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos. Sin embargo,
este pronombre mencionado no aparece en esta cita bíblica del griego. Y podemos notar acá una palabra griega llamada autos, que está traducida en estos versos como a ellos, ya que según el griego solo define a la tercera persona del singular o plural. Y desde esta perspectiva, estos seres vivientes y los 24 ancianos estaría diciendo los ha hecho a ellos, refiriéndose justamente a lo dicho en el verso previo, cuando afirma que con la sangre del Cristo los había redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. A estos sustantivos se estaría refiriendo justamente este término autos. Es decir, que Dios había hecho a esos linajes, a esos pueblos y nación, reino de sacerdotes para reinar sobre la tierra. Y de esta manera, los seres vivientes y los 24 ancianos estarían cantando a favor de esos redimidos de los que nos viene contando el verso, asumiendo, según este interlineal, que reinarán sobre la tierra. Fíjese que cambia totalmente la perspectiva, porque si incluimos a esos seres vivientes, diría entonces, como lo traduce la Reina Valera, reinaremos. Pero al incluir esta tercera persona del plural, entonces cambia el verbo para decir reinarán. Desde esta mirada entonces tenemos que la Reina Valera no estaría traduciendo correctamente al decir nos has hecho. Aquí tenemos presente la cita de Apocalipsis 1:6, donde justamente vuelve a hacer la misma referencia de que el Cristo estaba preparando un reino de sacerdotes para entregárselo al Dios y Padre. Sin embargo, hemos podido notar que fue traducido como reyes. No olvidemos que según Tito 2:14, Cristo estaba preparando un pueblo celoso de buenas obras justamente para hacer esa entrega. Y esta profecía estaba anunciada por boca del profeta Zacarías, donde se había dicho que Dios moraría en medio de esa hija de Sión, y en ese tiempo se unirían muchas naciones al Señor para hacerle pueblo. Pero previamente Dios debía poseer a Judá, su heredad, en Tierra Santa. Y según el verso, escogería una Jerusalén por ese amor que le tiene. El pueblo de Israel estaba esperando que estos tiempos se consumaran y que Dios habitara en medio de ellos como había sido anunciado. Según Isaías en el capítulo 25, versos 8 y 9, hemos podido notar que en ese día se diría: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Yahvé a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Previamente debía ser destruida la muerte para siempre. Y esta profecía que anunciaba a este Dios tan esperado solamente podía consumarse al activarse los tiempos anunciados en Apocalipsis 21:3, donde Dios estaría reconociéndoles como pueblo para morar con ellos. Previamente en el capítulo 20 podrá notar que ya la muerte y el Hades habrían sido lanzados al lago de fuego. Nos sigue contando Apocalipsis en el capítulo 6 que los sellos empezarían a ser abiertos. Y en el verso 1 se abre el primero de los sellos, y la voz de uno de esos 4 seres vivientes diría con voz de trueno: ven y mira. En este momento se le permitiría a Juan ver un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta descripción hace referencia al Cristo, y lo podemos asumir así porque en Apocalipsis capítulo 19:11 vuelve a dar esta caracterización, diciendo que vio el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Si sigue leyendo los versos, notará que estaba hablando del Verbo de Dios, es decir, Cristo Jesús. Hasta este momento podemos notar algunos verbos importantes cuando hace saber que salió venciendo, pero también afirma y para vencer, porque los tiempos no estaban totalmente consumados. Sabemos que Cristo en el momento de la resurrección había ganado victoria, pero no olviden
que la profecía también anunciaba que tenía que vencer al cuerno de la cuarta bestia, y esta guerra y victoria solamente la podemos ver consumada en Apocalipsis 19 a partir del verso 19. Sin este proyecto cumplido, jamás los santos podrían recibir el reino, y lo puede volver a leer en Daniel capítulo 7 versos 25 hasta el 27. Es necesario recordar que Isaías 42, cuando estaba haciendo una de las profecías mesiánicas acerca de ese Cristo venidero, afirmó desde el verso 1 hasta el 4 que ese siervo sobre el cual Dios colocaría su espíritu traería justicia a las naciones y no se cansaría ni desmayaría hasta que estableciera en la tierra justicia y las costas esperarían su ley. Por eso hemos leído que segunda de Pedro capítulo 3 verso 13 afirma que todos esos descendientes de los patriarcas esperaban según la promesa cielos y tierra nueva donde moraría la justicia. Y el Cristo aseguró según Mateo 5:18 que hasta que no pasaran cielos y tierras, ni una jota ni una tilde de la ley pasaría. Por eso es que vimos en Hebreos 8:13 que todavía el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer, porque solamente Apocalipsis capítulo 21 verso 1 estaría dando consumación a estos tiempos anunciados, que ya Isaías 65 verso 17 hasta el verso 19 también los había profetizado. Dios activaría cielos y tierras nuevas para gozarse y alegrarse con Jerusalén. Y según Isaías capítulo 62, del verso 1 hasta el 5, Dios no descansaría hasta que estos tiempos de gloria se activaran en Sión y en Jerusalén para desposarse con su amada. Y según el Salmo 110, versos 5 al 6, el Señor estaría a la diestra hasta el momento de quebrantar a los reyes en el día de su ira, juzgando entre las naciones y llenándola de cadáveres. Solamente Apocalipsis nos cuenta estos finales proféticos, que tendrían consumación cuando fuera tocada la séptima trompeta, esa que según Apocalipsis 11:15 también permitiría que Dios y su Cristo reinaran por los siglos de los siglos, sometiendo a todos sus enemigos y a todas las naciones bajo sus pies. Nos sigue contando Apocalipsis 6 que fue abierto el segundo sello, y en ese momento Juan pudo ver un caballo bermejo, este es un sinónimo para referirse a rojo, afirmando que el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando leemos Primera de Tesalonicenses 5:1-3, el apóstol Pablo venía hablando de esa venida del Cristo para juicio, y sabemos que sería con ángeles. Y en dicho verso afirma que no solamente vendría como ladrón en la noche, sino que cuando ese pueblo judío dijera paz y seguridad, entonces vendría sobre ellos destrucción repentina. Esta cita nos puede ayudar a comprender que justamente le quitarían esa paz que ellos en ese momento creerían tener. Nos sigue contando el capítulo 6 que cuando fue abierto el tercer sello, pude observar un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y si seguimos viendo, tiene que ver con hambruna, porque afirma que oyó una voz decir 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Una vez que abre el cuarto sello, ahora observa un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y observe que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto nos hace referencia a los 4 juicios de Dios, como ya podremos observar. Zacarías en el capítulo 1 nos habló de una visión parecida. Un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Una relación interesante que es digna de chequear en los escritos de este profeta. Cuando Zacarías le pregunta
¿qué son estos, Señor mío? Ese ángel que hablaba con él le hacen saber que eran los enviados de Yahvé para recorrer toda la tierra. Nuevamente podemos leer en el capítulo 6 de Zacarías que tuvo la visión de 4 carros, y en el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo caballos negros, en el tercero blancos y en el cuarto caballos overos rucios rodados. Y cuando le pregunta al Señor ¿qué es esto?, el ángel le responde: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Todas estas características tienen mucho que ver con lo que Apocalipsis 7 nos cuenta, donde podemos notar que un ángel que estaba en pie sobre los 4 ángulos de la tierra estaban deteniendo los 4 vientos mientras sellaban a los redimidos. Todo esto tiene una relación perfecta cuando hablamos de este juicio que se iba a consumar en Apocalipsis y que, si podemos captar, habría participación celestial. Estos seres que están delante del gran trono de Dios iban a participar en estas catástrofes. Y asumiendo que Apocalipsis 11:2 nos cuenta que todavía la ciudad santa no había sido hollada, entonces podemos asumir que estos seres celestiales iban a estar presentes el día de la consumación de la ira de Dios sobre Jerusalén. Y no es difícil comprenderlo, porque el escritor judío Flavio Josefo, en su libro número 6, asegura que antes de la puesta del sol se vieron por los aires de todo el país carros y escuadrones de soldados armados que corrían por las nubes y rodeaban las ciudades, y que de no haber sido por los testigos de ese momento, se hubiese pensado que todo parecería una fábula. Pero no es difícil comprenderlo, porque todo estaba determinado por voluntad divina y sus ejércitos participarían en esta destrucción, como lo cuenta la parábola de las bodas en Mateo 22, donde Dios enviaría sus ejércitos para destruir y quemar la ciudad de esos homicidas, como lo puede leer en el verso 7. Y no menos importante es la referencia que nos hace Daniel en el capítulo 7, al decir que los 4 vientos del cielo pelearían justamente con las 4 bestias que subirían del gran mar. Es decir, que estos 4 vientos, estos 4 caballos y posiblemente los 4 seres vivientes están relacionándose con esos seres celestiales que estarían presentes en el momento de consumarse ese juicio de Dios, que según podemos leer en Apocalipsis 11:2, hacía referencia a un castigo sobre esa ciudad santa. Y luego en el capítulo 19 podemos ver el castigo sobre la bestia encargada de desolar a esa ramera que el Señor limpiaría para abrir una nueva era, como lo podemos leer en Apocalipsis 17, versos 16 y 17, y relacionarlos con Ezequiel 16, desde el verso 31 hasta el 42. Nuevamente podemos reforzar todo este comentario al leer Ezequiel capítulo 14, donde antes de la destrucción de Jerusalén, que tendría lugar en el 587 a.C., durante el reinado de Nabucodonosor, el Señor había dicho: «Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén». Observen bien que es el mismo planteamiento que nos dijo Apocalipsis 6:8, donde en el momento de desatar el 4º sello, Juan podría ver un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta siempre ha sido la manera como Dios consumó sus venganzas desde tiempos pasados.
Y entendiendo, como ya hemos visto, que todavía Jerusalén no había sido hollada cuando se escribe Apocalipsis 11:2, tendríamos entonces que estos planteamientos estarían dados sobre esa Jerusalén que sería castigada y renovada para Dios abrir una nueva Jerusalén en el capítulo 21 de Apocalipsis. Estos tiempos debían cumplirse y solamente los vemos profetizados en Apocalipsis. Y entendiendo que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, entonces el pronto tiempo de lo que allí anunciaba estaría siendo visto de manera literal. Y ya cuando abre el quinto sello, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí vemos un clamor de estas almas martirizadas. Ellas sabían muy bien antes de su partida que Dios iba a consumar esa venganza por esa sangre derramada, como bien lo había anunciado Isaías en el capítulo 4, versos 2 al 4, donde el Señor había dicho que limpiaría la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y los sobrevivientes de ese día terrible serían hermosura de glorias para el Señor y serían llamados santos. Todo estaba anunciado desde tiempos pasados. Y ese día que Dios derramará esa ira, Isaías había profetizado en el capítulo 26 que Dios le diría a su pueblo: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Yahvé sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Nuevamente podemos ver en Apocalipsis capítulo 18-24 que esa sangre de profetas y de santos sería hallada en esa llamada Babilonia en misterio. Y el mismo Señor aseguró, y nos los cuenta Lucas en el capítulo 11, verso 49 al 51, que esa sangre de mártires y de profetas, comenzando desde la sangre de Abel, sería demandada de esa generación con la que Cristo hablaba. Y vuelve a reafirmarlo diciendo: os digo que serán demandadas de esta generación. Es decir, que esos tiempos de limpieza y de venganza por tantos homicidios serían consumados en ese primer siglo. Lucas también nos contó en el capítulo 13 que el mismo Señor aseguró que no era posible que un profeta muriera fuera de Jerusalén, y era justamente esta ciudad amada por Dios la que mataba a los profetas y apedreaba a todos aquellos que habían sido enviados para anunciarle esos tiempos de reconciliación. Por lo tanto, podemos asumir con el abrir de este quinto sello que todavía en el momento de escrita la carta de Apocalipsis no se habían consumado esta limpieza sobre Jerusalén, ya que la sangre de los mártires no había sido vengada. Y una vez que esto aconteciera en el capítulo 18 de Apocalipsis, el capítulo 19 habría un grito de algarabía diciendo que los juicios de Dios son verdaderos, porque ya había vengado la sangre de esos mártires de la mano de esa ramera que nos anuncia Apocalipsis, lo cual es compatible con el derramamiento de las 4 primeras copas de iras de Apocalipsis 16, que la bebería la responsable de esa sangre de mártires. También es necesario entender que este nombre en misterio llamado Babilonia la Grande solamente le queda bien a Judá y su capital Jerusalén. Recuerden que mientras las 10 tribus del norte terminaron aproximadamente en el 730 a.C. bajo el cautiverio de los asirios, la tribu del sur formada por Judea terminaría en manos de los babilonios durante los 70 años de cautiverio, una vez que los sitió y los venció el rey Nabucodonosor. Por lo tanto, es a Judea y su capital Jerusalén a la que mejor le queda la expresión en misterio Babilonia la Grande.
Espero en el Señor que nuevamente pueda escudriñar todo lo que ha sido planteado en este video y deseo en el siguiente seguir hablando acerca del sexto y el séptimo sello. Cristo Jesús el Señor nos siga guardando a través de su santo y glorioso Espíritu. Eres creador, el gran yo soy, fuente de amor, de gloria y de honor, el gozo de tu espíritu me enlaza a ti, consuela en el